una alegría estar esta noche en Miraflores. Quiero decirles en primer lugar que no se extrañen que estoy ronco, porque eso es bueno, porque hace un año ni hablaba. Así que he pasado de pastor mudo a pastor ronco, gracias al Señor. Tuve un problema de salud en la laringe y el Señor me ha sanado y me ha quedado esta pequeña ronquera con la cual le pido su paciencia. Lo bueno de esto es que Dios no está ronco. Dios habla clarito por su palabra. Así que escuchémoslo a Él, no hay problema. Por otro lado, una gran alegría estar en Miraflores siempre. Querida iglesia. En esta iglesia querida, con mi esposa nos casamos siendo pastor de jóvenes. Nacieron nuestros 3 hijos y servimos 13 años hasta que se inauguró el templo. Y luego de allí el Señor nos envió a empezar la iglesia en Monterrico, donde ahora estamos de pastores supervisores. Así que, gloria a Dios. El privilegio más grande es ser siervo de Jesucristo. Ese es el honor más grande. Lo demás son yapas, nada más. La gloria del Señor. La gloria a Él. Esta noche tenemos el encargo de ver la iglesia de Pérgamo, una de las 7 iglesias del Apocalipsis, que tiene un mensaje tremendamente actual para el día de hoy, para nosotros. Es hablar de la iglesia que enfrenta el peligro de la mundanalidad, es decir, de la influencia perniciosa que el mundo en el que vivimos y estamos puede ejercer sobre nuestras vidas y sobre la iglesia. Así que escuchemos bien lo que el Espíritu por su palabra nos quiere decir. Pérgamo representa a una iglesia que ha permitido ser infiltrada por los valores falsos, las prioridades torcidas y las costumbres ajenas a Dios. Y entonces a través de ellos el mundo ha comenzado a neutralizar, frenar, afectar la vida espiritual de una iglesia. Vamos a ver esta noche cómo es que nosotros a través del mensaje de Pérgamo recibiremos una advertencia de cuidar nuestras vidas primero y luego cuidar la iglesia, de que estemos en el mundo, pero que no seamos del mundo, lo cual es una paradoja y una tensión diaria, porque trabajamos, vivimos, formamos hijos, nos casamos, servimos en un mundo ajeno a Dios, como veremos, pero tenemos que estar en el mundo sin ser parte de Él. Y vamos a ver esta noche 2 cosas en este mensaje. Primero, cómo cuidarnos del mundo, de qué nos tenemos que cuidar en este mundo. Y en segundo lugar, cómo tener victoria sobre el mundo estando en medio de él. En primer lugar, veremos cómo el mundo nos afecta. El mensaje a Pérgamo, lo primero que salta a la vista es que el Señor nos presenta que el mundo es un enemigo de la iglesia. El mundo en que vivimos es enemigo frontal, sin máscaras ni disimulos, contra tu fe, contra tu servicio y contra tu santidad. Cuando hablamos de la palabra mundo, tenemos que entender antes algo muy importante. Y es que en el Nuevo Testamento se hablan de 3 palabras griegas diferentes para hablar del mundo. Las 3 se traducen en el castellano como mundo, pero en el griego son 3 palabras completamente distintas. Una es la palabra griega mundo, que se refiere al mundo como planeta Tierra, el planeta físico. Ese es el mundo físico, material. La siguiente diapositiva nos muestra que además hay una palabra mundo
griega, que es la palabra oikumene, de donde viene ecumenismo. Y oikumene es una palabra en la que se refiere al mundo como las personas que vivimos allí. Pero hay una tercera palabra, mundo, en el griego, que es la palabra cosmos. Y esta palabra, cosmos, es la que más se repite en el Nuevo Testamento. Es la que está mencionada Juan 3:16, por ejemplo. Y esta palabra cosmos, que es la predominante, se refiere a ¿qué? Al mundo como una sociedad que ha formado un sistema organizado a espaldas de Dios, contra Dios, ajeno a la palabra y contra el espíritu de la palabra y contra Cristo y su iglesia directamente. De ese mundo, como sistema organizado espiritual de maldad en el que vivimos, de ese queremos hablar esta noche. Y queremos hacerlo como el Espíritu guió al apóstol Juan en el mensaje a Pérgamo, refiriéndose a 3 temas. Y luego veremos cómo vencer al mundo. Lo primero que el Señor nos muestra con respecto al mundo en esta carta es una advertencia en la cual se nos describe el carácter maligno de esta sociedad organizada que es el sistema mundial del que somos parte. Todos, te des cuenta o no, vivimos en este sistema, en medio de. Y el Señor a través de Juan le dice a Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo, moras donde está el trono de Satanás. Moras donde está el trono de Satanás. Pérgamo era una ciudad importante de la antigua Asia. Pérgamo quedaba donde está actualmente Turquía. Y esta ciudad concentraba 2 templos paganos mundialmente venerados. Uno dirigido al dios griego Zeus, con multitudes que llegaban del mundo entero para adorarle, y otro dirigido al dios Esculapio. El dios Esculapio es el dios de la magia, hechicería, que era dios de sanidades. De paso, el símbolo del dios Esculapio, una serpiente enredada en una vara, es hasta hoy el símbolo de la medicina, porque la medicina moderna como ciencia aparece después, pero al comienzo arranca como magia, hierberos, curanderos, hasta que se hace ciencia. Así que estos 2 dioses congregaban miles en la ciudad. Se cree que por esa razón el Señor le llama moras donde está el trono de Satanás, por la manifestación de tinieblas en esos 2 cultos paganos. Y es interesante porque esta afirmación nos recuerda lo que dice el apóstol Juan. En 1 Juan dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo, cosmos, entero. Recuerden que cosmos abarca todo en el sistema, la educación, la política, el entretenimiento, el arte, redes sociales. Todo está incluido en el cosmos que vivimos. Y dice que el mundo está bajo tutela e influencia del maligno, que es los poderes de las tinieblas. ¿Y para qué? Porque el diablo usa el mundo para distraernos, para apartarnos del Señor. El diablo va a usar el mundo como un títere, como una marioneta. Tú no vas a ver al diablo directamente, pero vamos a oír sus consejos. Vamos a recibir la falsa sabiduría del mundo que viene de las tinieblas de abajo, como dice Santiago, sabiduría diabólica, con argumentos, con aparentes razones
impresionantes, pero que vienen del mismo infierno para desviar, pervertir, apartar y manchar al cristiano y con eso anular, frenar, estorbar el avance de la iglesia de Cristo. ¿Tú te has dado cuenta cómo el mundo todos los días nos está hablando, lanzando sus ideas y cómo el mundo nos distrae? Por ejemplo, yo lo veo cuando observo cómo las personas andan tan atentas por los medios de comunicación por algo tan simple como una pareja de la farándula conocida por muchos, de pronto se pelea y la empayan con que hay una infidelidad. Tú mira la cantidad de horas, periódicos, canales, programas, radio, todo el país, que le fue infiel o no le fue infiel. ¿Le dio un piquito o no le dio un piquito? ¿Cómo es posible que le sea infiel? Y el país vive enredado, atado con estas cortinas de humo que nos presentan TikTok, redes sociales, Instagram. Hay gente que está más conectada al celular que con su prójimo. A su prójimo le dice, habla rápido porque estoy ocupado con su equipo. Y en la casa, las reuniones familiares, en algunas casas, cada uno se reúne con su celular, todos en la mesa con su celular. ¿Quieres conocer una pareja enamorados en la cafetería? Los distingues porque hablan sin celular. ¿Quieres conocer gente que son amigos y no le interesan las personas? Todos con su celular alrededor de la misma mesa. ¿Te has dado cuenta? Hoy nos dedicamos más a lo que el mundo nos dice por las redes sociales y está más atento a eso, aunque nunca haces tu devocional. Nunca tienes tiempo para la palabra y la oración. Eso es como el mundo te distrae. Si ves más celular que la palabra, el mundo ya te empaquetó y te vendió como un pescado. Y tú no te das cuenta. Y vas feliz con tu celular, pero eres un pescado bajo el hombro y el brazo de este mundo en tinieblas. No hay sintonía con Dios. Otros están apresados por el mundo y adormecidos porque se levantan y duermen pensando en su trabajo, en el dólar, el dinero, las ventas, los clientes, el marketing. ¿Cómo llego a fin de mes? Como alguien decía, ¿no es cierto? Que algunos sobreviven llegando hasta fin de mes o a la quincena. Y es un paso de fe por la economía mundial. Y algunos viven intoxicados. Hay que trabajar. El que no trabaja, que no coma, dice Pablo. Pero algunos están adormecidos por el trabajo. ¿Por qué? Por el afán de comprar. Porque quiero tener esto que tiene mi amigo. Quiero hacer este viaje. Quiero tener esta marca. Mi vecino ya tiene este aparato y yo todavía. Y la gente sufre comparándose. Las marcas antes estaban en el cuello adentro, ahora están acá. Como diciendo, la marca que tengo yo, tú nada. Entonces el mundo nos hace compararnos, competirnos. ¿Por qué? Porque nos quiere vender más. Todos los días el televisor te dice qué no tienes en tu casa que te falta salir a comprar. Y cómpralo ahorita. Pero cuidado con el gota a gota. Quiere decir que estamos envueltos en un mundo. La palabra en el griego de bajo el maligno significa como si el diablo estuviera meciendo un bebé. Y como la madre mece a un bebé en la cuna en sus brazos, así el diablo mece al mundo. Y el diablo a muchos los está meciendo. Y no se dan cuenta. Y dicen, yo soy responsable, tengo cuentas, cosas que hacer. Todos tenemos cuentas. Pero no deje que las cuentas convierta tu vida en un cuento. Y te apartes de Dios y honrar primero a Dios y pierdes las relaciones que te rodean. Una segunda palabra que le dice el Señor a la iglesia es de reprensión. Le dice, tengo contra ti
que tiene la doctrina de Balaam y los nicolaitas. Tengo contra ti que habían permitido estas doctrinas en la iglesia que exaltaban las idolatrías y la inmoralidad sexual. Y es interesante la frase del verso 14 en sus Biblias, porque el Señor mismo le dice a la iglesia que tienes allí y retienes a esta persona. El problema del Señor no era que el mundo esté perdido. Él sabe y nosotros que el mundo está perdido. El problema es que lo que hacen los perdidos lo hacemos en la iglesia también. Ese es el problema. Y aquí el Señor está advirtiéndoles que la iglesia puede relajarse moral y espiritualmente sin darse cuenta muy fácil cuando te metes al mar, como cuando entras al mar y estás chapoteando feliz, corriendo olas. Algunos no se zambullen ni el pelo porque tienen miedo, pero te bañas como te bañas en el mar. Si no te das cuenta, te lleva la corriente. ¿No has visto esos casos? Gente se ha ahogado incluso. Así es el mundo, como el mar traicionero. Te puede llevar la corriente fácilmente sin que te estés dando cuenta. Y ya estás dormido, atado, enredado y envuelto más en el mundo que en el reino de Dios, en la comunión con Cristo y en la obediencia y el servicio a la palabra del Señor. Esto le puede ocurrir a cualquier creyente y líder muy fácilmente. Y hay dos errores. Uno es cuando vemos a alguien a tu lado en la iglesia que acepta cosas del mundo, de pensamiento, de conducta o de creencias, actuar con legalismo, acusarlo, perseguirlo, tratarlo como a delincuente, en lugar de tratarlo pastoralmente. Y el legalismo es una falsa imitación de la santificación. El legalismo es prohibición externa, pero no cambia lo interno. ¿Y qué produce el legalismo? Gente con doble vida. Aquí cumplen lo que la iglesia les dice. Afuera, mundanos hasta los zapatos. Pero vienen de nuevo aquí, santos como si fueran ángeles. Y esa doble cara muchas veces es promovida por un legalismo que viene de afuera y no por un cambio que venga de adentro, de la palabra y del Espíritu. Por eso el segundo error es cuando no aplicamos amor y verdad para corregir tendencias mundanas que podemos tener cualquiera de nosotros. Necesitas misericordia y verdad para corregir el pecado y así llevarlo al arrepentimiento. La gente no se da cuenta muchas veces. Se deja llevar nomás como en el mundo afuera. La mayoría vive así, salvo la iglesia. Muchos cristianos se mimetizan con el mundo y no con el Señor. Pero además, Juan le da un desafío. El desafío es que tenían que ellos guardarse limpios. Y eso me hace recordar Santiago 1:27. Cuando habla de guardarnos sin mancha del mundo, guardarnos sin mancha del mundo. Mira qué tremendo desafío, porque el mundo es un pantanal de mugre, donde tú vas, adulterio, inmoralidad, robo, subes al bus, ya te están queriendo robar, bajas del bus, ya te robaron. Y no te das cuenta, estás escribiendo, comprando algo y ya te están queriendo estafar. Entonces hay tanta maldad que es muy fácil ceder a ella. Yo también, ¿por qué no? Si todos lo hacen. Entonces el desafío es guardarnos sin mancha del mundo. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios, el Padre es esta. Nota. Visitar a los huérfanos y a las viudas y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuál es la religión pura?
La fe verdadera, diríamos nosotros, dos cosas. Uno, misericordia a la viuda y a los huérfanos, es decir, misericordia y compasión al necesitado, amor de Cristo. ¿Cuánta gente conoce necesitada? Tus vecinos, tu familia, en la iglesia. Mira que la religión verdadera, dice Santiago, no es cantar alabanzas, como nosotros diríamos, ni estudios bíblicos. La religión verdadera, dice Santiago, es misericordia. La parábola del samaritano, que es lo que más nos falta, amar al prójimo, como Cristo nos ama a nosotros. Ahí está la fe verdadera. Estás teniendo amor en acción en tu entorno. Allí eres luz y sal del mundo. Con el escritorio al lado tuyo de tu oficina, ahí hay un necesitado. No hay que ir a buscarlo a la punta del cerro. Estamos rodeados de gente con necesidades diversas. Detente y acciona el amor de Cristo hacia ellos. Pero la segunda característica dice es amor y guardarse sin mancha del mundo. Y aquí nos detenemos un ratito. Guardarse sin mancha del mundo en estos días significa cuidar de las influencias engañosas del mundo. Menciono algunas que tú conoces. Una influencia del mundo, ¿cuál es? Por ejemplo, buscar la gloria personal. Que tu nombre sea enfatizado, que tu ego sea respetado. ¿Cómo se ve eso en la iglesia? Muy fácil. Cuando hay creyentes que no les agrada que los corrijan. Cuando hay personas que no les gusta que les digan la verdad, su ego está más grande que la palabra. Y hay gente de la iglesia, como alguien dice, ¿no? Antes le decías a alguien pecador y se arrepentía. Hoy le dices a alguien eres pecador, se va de la iglesia. A otra iglesia donde le digan cosas más bonitas. Entonces, estamos en una generación ególatra, que no nos agrada que nos diga la verdad, la palabra de Dios. Eso es del mundo. En la iglesia somos humildes para sujetarnos a la verdad, a la palabra y a la corrección. Si no, tiene más del mundo que del Señor. Otro ejemplo, el peligro sexual. Hay 3 peligros de inmoralidad sexual en nuestros días. Uno, relaciones sexuales prematrimoniales. Es decir, la pareja joven o adulta que dicen hemos llegado al matrimonio invictos, sin caer en fornicación, pero hicieron de todo y pasaron por todo, solo que no hubo acto sexual y con eso dicen 20. Pero todo lo que hicieron antes con sus cuerpos lo ocultan. Hoy día está de moda incluso los amigos especiales. ¿Han escuchado los amigos especiales? Que se permiten todo, pero sin compromisos. Por eso hay tantos matrimonios rotos. Cuando se casan, no están dispuestos al compromiso. Quieren solo recibir, pero no dar ni sacrificarse. Así que hay mucha inmoralidad sexual que se cuela del mundo en nuestras vidas si no te cuidas. Segundo lugar, la infidelidad matrimonial. Un dato. En la última encuesta de familia en el Perú, ¿sabes cuántas familias son dirigidas por una mujer sola como cabeza de hogar? Casi el 25% de la familia del Perú. Ahora, ¿dónde está el hombre de esa casa? Porque la mujer no tuvo solo a los hijos, por ósmosis. ¿Dónde está el hombre? Algunos dirán, bueno, ese día de la encuesta no estaba, se fue a comprar. No, la verdad es que se fue a comprar hace años y nunca volvió. Es decir,
casi el 25% de familias en el Perú hay un hombre que abandonó a la esposa, a la mujer, a la madre y a sus hijos. Casi el 25%. Y un desafío aquí para el sindicato de varones perseguidos. Quiero decir lo que escuché el otro día. Todos los hombres somos varones desde el nacimiento, pero nos hacemos hombres en el camino de Cristo. Porque Cristo es la verdadera hombría en su máxima expresión. Quiere ser un hombre de verdad en toda su dimensión. Hay que ser un hombre leal con su mujer, hombre de familia y ejemplo a sus hijos. Esa es la mejor herencia, más que la educación. La educación se la dan hasta los delincuentes a sus hijos. Como cristianos no dejamos solo educación, dejamos ejemplo de integridad como hombres, para que ellos formen hogares en Cristo y sean hombres de Dios y líderes del Señor en su casa. Otra influencia del mundo, el materialismo. Es decir, todo el día estamos buscando plata, ganar plata para pagar cuentas, ya dijimos. Y hay gente que se dedica a esto toda su vida, pero nunca están dispuestos a dar nada para la obra del Señor. Eso es materialismo. Ganes un sol o ganes 1.000.000. Dios nos manda por amor al Señor, porque la iglesia no cobra a nadie. Damos al Señor. ¿Estás agradecido a Dios? Así, demuéstralo poniendo tu afecto en Dios, diezmando y ofrendando. Porque quien no diezma ni ofrenda, tiene primero el dinero que al Señor. Cuando das, y algunos dan con dolor y hasta con lágrimas, se despiden de cada billete como si fuera el último tren, con lágrimas, se despiden. Tan difícil fue en llegar y tan rápido te vas. ¿Por qué? Porque vivimos abrazados, nuestra seguridad y confianza la hemos puesto en el dinero y no en el Señor. El que ama a Dios lo honra con sus bienes materiales, no de boca, sí de hechos. Si no das un sol, pregúntate si amas al Señor o solo amas sus bendiciones. Otro peligro es dejar que la mente sea influenciada por la sabiduría del mundo. Y el ejemplo más claro en estos días es la ideología de género, como todos sabemos. Antes, para saber si era varón o niña, bastaba abrir el pañal al recién nacido y la fisiología, la biología física te decía al canto, varón o niña. Hoy ya no se sabe. Hoy te va a decir un médico que está en la ideología de género, esperemos que llegue a los 15 para ver qué escoge ser. Perdón. Y estas tonterías, hay que regar la cañería. Y estas tonterías falsas de hoy, que no se sabe si es hombre o mujer, son necedades. Dios hizo varón y mujer. Y el resto son perversiones de esta sabiduría del mundo, desquiciada y sin Dios. Tenemos que formar vínculos con los hijos para que se identifiquen con el varón y la mujer. ¿Cómo vencer este mundo que te subyuga, te engaña, te atrae y nos enfría? Hay ciertas claves para vencer al mundo. Queremos terminar con ello. En primer lugar, es entender que somos llamados a morir al mundo. Llamados a morir al mundo. La relación con el mundo del cristiano solo puede ser a través de la cruz de Cristo.
Mira lo que dice Pablo, qué tremendo Pablo. Pablo dice, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Primera cruz. Porque en el mundo ha sido crucificado para mí. Segunda cruz. Y yo para el mundo. Tercera cruz. Quiere decir que Pablo nos dice que la relación con el mundo la tenemos que tener desde 3 dimensiones de la cruz. Estas 3 dimensiones de la cruz que encontramos allí nos recuerdan primero la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz no fracasó, ni fue traicionado y le fallaron y le salió mal. La cruz de Cristo es la victoria del Señor frente al mundo, porque venció al diablo, la carne y al mundo. Despreció las pompas de este mundo falso para honrar a Dios en su trono. Despreció las tentaciones en el desierto y se mantuvo en santidad. Cristo en la cruz venció al mundo y renunció a lo que el mundo le podía ofrecer para honrar al Dios y Padre Celestial. Pero hay una segunda dimensión de la cruz, y cuando Pablo dice allí, yo, la cruz en la cual yo he muerto al mundo. El cristiano muere al mundo, ¿por qué? Porque tenemos que estar dispuestos a renunciar todos los deseos, todas las atracciones, todas las invitaciones, todas las sugerencias, todas las cosas que el mundo te dice todos los días. Hazlo, está bien, no importa lo que diga el Señor. Pablo dice, tenemos que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, humildemente, delante del Señor y decir, esto no agrada al Señor. Por lo tanto digo no en mi corazón. Tienes que permitir que el Espíritu Santo te haga sensible a la voz de Dios. Y humilde para decir, sí Señor, diré no al mundo en estas formas. Hay una tercera dimensión, es la del mundo crucificado para el cristiano. Es cuando Pablo dice que los deseos de este mundo están muertos para él. Lo que antes atraía a Pablo del mundo ya no le atrae más. El mundo está muerto para él. ¿Ha muerto a los deseos del mundo? Te pregunto, cuando uno conoce a Cristo y va creciendo en el Señor, vamos amando más al Señor y lo espiritual, que al mundo. Te atrae menos lo que antes te atraía del mundo. Te atrae menos la inmoralidad. Te atrae menos la mentira. Te atrae menos el dinero. Te atrae menos lo torcido y manchado. Te atrae menos. Cuando vamos creciendo en el Señor, el amor al Señor tiene que ir creciendo. Y el desamor al mundo tiene que ir aumentando. Por eso la segunda clave para vencer al mundo es que hay que amar al Señor más que al mundo. Amar al Señor más que al mundo. Fíjate lo que estamos diciendo. Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Está el amor al Padre o el amor al mundo? El que ama al mundo no ama al Padre lo suficiente. Canta alabanzas, llora cuando canta, pero no ama al Señor. De verdad. El que ama al Señor no ama al mundo. Pone primero a Dios. Entonces, tienes que preguntarte, ¿hay cosas en tu vida que te atraen más
que Dios, personas o cosas o actividades que te atraen más que el Señor. Puede ser que estás poniendo primero a tu cónyuge, algunos primero a sus hijos o nietos, otros primero su trabajo, otros el deporte, otros el dinero. ¿Qué está interfiriendo con el primer lugar que debe tener tu amor al Señor? Si algo interfiere entre tú y el amor al Señor, la Biblia lo llama a eso, ¿sabes cómo? Idolatría. Tenemos ídolos escondidos, no ídolos materiales, pero ídolos del corazón, que compiten por tu atención, por qué te emociona más. Cuando tú te emocionas en un estadio, a mí me gusta el fútbol, voy con mis hijos de vez en cuando, pero cuando te emociona más un partido, puedes llorar, gritar o enojarte, más que las cosas de Dios, y que no amas a Dios todavía lo suficiente. Cuando te emociona y enternece más tu hijo, tu nieto, que las cosas espirituales, y que la vida espiritual todavía no gobierna tu corazón. Tenemos que amar más al Padre que las cosas de este mundo temporal. Tenemos que crecer en amor al Señor. Y si tú te das cuenta cuánto nos falta de esto. Yo recuerdo un avivamiento que leí en 1904 en Gales. Cuenta la historia que un pastor, Evan Roberts, oró 10 años. Señor, que tu espíritu traiga un nuevo amor al Señor, un nuevo amor a la santidad, un nuevo repudio al pecado, un nuevo deseo de renunciar a las cosas del mundo. Tráenos tal hambre espiritual, tal hambre de Dios, que todas las bendiciones que vemos nos parezcan pocas. Eso se llama un avivamiento. Creo que el LED empezó con un avivamiento. Hoy en LED necesitamos un nuevo avivamiento, pero auténtico, del Espíritu, que traiga arrepentimiento, consagración, santidad, desprecio por lo pecaminoso del mundo y amor a las cosas de Dios. ¿Por qué no oramos así? Oramos, Señor, avívanos con tu Espíritu. Y lo último que necesitamos para vencer al mundo, entender que Cristo ya nos dio la victoria frente al mundo. Juan dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Yo no tengo que vencer al mundo, ni tú tampoco. Cristo venció al mundo. Y Él quiere darnos su victoria. Quiere prestarnos su triunfo. Puede darte el poder que tú no tienes para decirle no a las tentaciones. ¿Qué cosas te atan al mundo demasiado? ¿Qué cosas te enredan y distraen tanto del mundo? ¿Qué cosas son lastres amarrados a tu tobillo que arrastras, que te impiden correr tras Cristo más apasionadamente, entregándole tu vida al Señor por completo? Pídele que Dios te diga no al mundo. Nos toca vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Nos toca vivir en el mundo, pero venciendo al mundo. Y el cristiano que está en el mundo, trabaja en el mundo, vive en el mundo, pero vence con el poder de Cristo. Es el cristiano victorioso. El cristiano que vive en el mundo, pero atado, enredado
engolosinado, encantado por el mundo, es un cristiano, sí, pero un cristiano derrotado por el mundo. Así que en la iglesia hay cristianos en victoria y cristianos derrotados en su vida, porque no hay vida espiritual abundante, porque el mundo le succiona la vida cuando no tiene primero al Señor. Por eso es que terminamos con el versículo 17. Fíjate la promesa que Dios le dio a la iglesia. El Señor reprendió a la iglesia, pero le dio promesa. El Señor nos trata con cal y arena, menos mal. Si solo fuera cal estaríamos fritos. Pero Él es misericordioso y les dijo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, escucha bien, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Cada mensaje de Apocalipsis termina con una promesa al que venciere. ¿Al que venciere qué? Al mundo. Con la victoria de Cristo. Cada día esa es nuestra meta. Vencer al mundo. Dice que le dará un maná. ¿Qué es el maná? Representa el alimento del Antiguo Testamento. Quiere decir que al que venciere, cuando estemos en la presencia de Dios, en el cielo, y el cielo no es que tú llegas, San Pedro te dice tu nombre, nube 82, va y te ponen un arpa en la nube 82 toda la eternidad. No olvides, el cielo no es aburrido. Yo creía antes, cuando era chico, que el infierno era más divertido, que el cielo sería aburrido. Claro, mundano que era. Pero cuando conocí a Cristo me di cuenta al revés. El infierno debe ser terrible y el cielo debe ser una fiesta de 24 horas, no, eterna. Porque gozo es a la presencia de Dios y delicias a su diestra sin par, dice el Salmo. Así que es el gozo eterno del cielo y seguiremos sirviendo. Pero dice además que le darán una piedra con un nombre nuevo. Esto es simbólico, pero representa el nombre nuevo que estamos siendo aceptados como familia de Dios. Así como ahora hay un DNI que dice tu identidad en el cielo será aquí el Señor Jesucristo. Y fíjate lo que dice Apocalipsis. Y no habrá más maldición en el cielo. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Quiere decir que en el cielo seguiremos sirviendo, pero sin pecado, sin mundo, sin cansancio. Será un gozo servir a Dios. El que ama servir acá al Señor se gozará en la eternidad, sirviéndole para siempre. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Cuál es el nombre que tendremos simbólicamente? El nombre del Señor. ¿Te imaginas un privilegio más grande que este en el universo? Que nosotros seamos del nombre del Señor y tengamos el nombre del Dios omnipotente del universo, sellado por la eternidad. Qué hermoso privilegio. No olvides que el cielo es el reino eterno del amor de Cristo. No habrá más rencillas, más peleas, más discusiones, más guerras, más gritos, más odios. No habrán combis tampoco, gracias al Señor. No habrá pecado, no habrá maldad. Son las bendiciones del cielo. La esperanza nos debe animar a vencer al mundo en la tierra, porque nos espera gozar de una gran victoria por la eternidad. Este es un corto tramo. Sé fiel hasta la muerte. Y el Señor te dará la corona de vida.
Seamos vencedores del mundo para vivir y servir a Cristo. Termino con un llamado que nace del texto. El Señor nos llama a ¿qué? Renuncia al mundo. Vive en el mundo, renunciando al mundo. A todo lo que Dios te pide. Estás enredado, estás manchado, derrotado por el mundo y no lo sabías. Hoy quiere Dios que limpies tu corazón, pongas prioridades correctas, te consagres más al Señor y honres en primer lugar en tu vida a Cristo. ¿Estás dispuesto? El Señor te llama a hacerlo. Bueno, inclinamos nuestro rostro para orar. Se lo decimos al Señor. Ora conmigo si quieres así. Señor bendito, gracias por mostrarnos el engaño y el peligro del mundo en que vivimos. Señor, perdóname si he dejado influenciar por el mundo. Perdónanos si nos hemos enredado con los negocios de este mundo. Perdónanos si tenemos más amistad con el mundo que contigo, Señor. Queremos aprender a amarte a ti más. Queremos consagrar nuestra vida a ti. Límpianos con la sangre de Cristo de toda mancha, de todo pecado. Rompe toda atadura con el mundo. Y en el nombre de Jesús me comprometo desde hoy a decirle no al mundo en las formas en las que me quiere apresar. En tu nombre le digo no más. Quiero que Cristo sea primero en mi vida. Ayúdanos, Señor, con tu poder, porque tú ya venciste al mundo por nosotros. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, cada familia, cada iglesia, con tu poder y tu victoria. Gracias, Señor, por la vida de Cristo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.